Buenas noches. Nos toca pensar, repensar y trabajar por el país, por un país más plural, más desarrollado, un país que esté a la altura de los grandes retos del tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Y para ello requerimos pensarlo, repensarlo, como ya dije, y conocimiento. Y el conocimiento lo encontramos en nuestras universidades, entre nuestros centros de investigación, en las academias. Y aquí estamos, justamente, en el Palacio de las Academias, en la sala capitular de la Academia de la Historia, que además en lo personal me trae gratos recuerdos porque mi primer trabajo, mis años de universidad, los pasé en estas academias, en la Academia de la Historia. Así que es un reencuentro permanente con las academias, con las universidades, con la cultura, con los investigadores, con el país. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los retos que enfrenta nuestro país en el mundo actual. ¿Y con quiénes? Pues con los rectores, con los académicos, ya se los voy a presentar. Así que acompáñenme a la sala capitular. Será un magnífico y útil programa. A mí me llena una profunda satisfacción poder hacer en el Palacio de las Academias y en esta sala tan hermosa como es la sala capitular un programa especial. Es el programa 300 de Conversando y es un programa muy especial, no por ese número, sino por las personas que me acompañan en esta ocasión y por el momento histórico del país, por un país más inclusivo, por un país más desarrollado, pero sobre todo para un país que esté preparado para el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Y ese es el programa que vamos a hacer esta noche, por lo cual yo agradezco a los que me acompañan. Todos conocemos al doctor Víctor Rago, al doctor Arturo Peraza, a la profesora María Elena González, porque me ha acompañado en otros programas, historiadora y además la anfitriona, podemos decirlo así, porque nos ha prestado esta maravillosa sala que ustedes están viendo, que es parte de nuestra historia, y eso es importantísimo. Y por supuesto, a la doctora Liliana López de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y a la profesora Enriqueta Sileo de la Academia Nacional de la Medicina de la Junta Directiva. Falta por llegar y estamos esperando al doctor Horacio Bior, que es el presidente de la Academia de la Lengua, pero se va a incorporar en cuanto llegue. El día ha sido de tráfico, de lluvia, pero es importante que todas estas personas dedicadas al conocimiento y a pensar al país nos digan en este momento por dónde comenzamos a pensar y a trabajar el país que todos soñamos, sobre todo pensando en nuestros jóvenes. Doctor Víctor Rago. Hola María Eugenia, un saludo cordial a los contertulios. Pues la crisis del país ha sido calificada de sistémica, de manera que no hay un solo punto de partida, hay que comenzar simultáneamente en distintos órdenes de la problemática nacional. En lo que a mí concierne, que estoy entrañablemente asociado al mundo de la educación, el reconocimiento del estado dramático y crítico en el que se encuentra el sistema educativo nacional es una prioridad absoluta. Desde luego, es comprensible que se piense que si no mejoran las condiciones materiales de existencia de la población venezolana, si la economía del país no recibe un golpe de timón importante, si no se le imprime un vigoroso impulso a la actividad productiva nacional, eso representaría una poderosa limitación para que pudieran recuperarse, alzarse sobre sus pies los restantes ámbitos de la vida nacional. Así que damos eso por sentado y confiamos en que esas posibilidades comiencen a despejarse en un futuro cercano. Pero en lo que a la educación se refiere, pues hay que hacer conciencia, y es muy importante que en el propio ámbito gubernamental esa conciencia adquiera un estado agudo y que sirva para movilizar las energías que el Estado debe poner en movimiento para que se entienda que recuperar el país desde el punto de vista de la educación nacional es una prioridad absoluta, indeclinable, que no admite demoras en este momento. En el caso de las universidades, pues ya lo sabemos,
precarísima la situación de las universidades del sistema público nacional, y las universidades también, las universidades privadas, han confrontado enormes dificultades en este momento. En buena parte, esas dificultades se deben a la crisis económica y sociopolítica nacional. Pues allí hay que concentrar esfuerzos muy importantes, porque si algo debe quedarle claro a todo el mundo, y es importantísimo que el propio gobierno lo entienda sin demora, es que las universidades tienen un papel crucial que desempeñar en el proceso de recuperación del país. Sin las universidades, sin las academias, sin los centros de producción de conocimiento, sin el esfuerzo sostenido, orgánico, planificado y sin la voluntad de quienes trabajan en el ámbito educativo, la recuperación del país va a ser incompleta, si acaso fuera posible. Gracias, rector. Rector, tiene la palabra. Bueno, María Eugenia, lo que estaba diciendo mi colega rector Víctor es así. Estamos delante de una crisis sistémica, parte de ello el ámbito educativo que él acaba de destacar. Crisis hemos tenido en el país a lo largo de nuestra historia. Eso no es una novedad, ya que estamos en este ámbito de la historia. Hay que recordar que la guerra de independencia fue una fractura importante en el país. Y bueno, supimos superarla, costó. La guerra federal fue una ruptura importante, supimos superarla. La entrada de los andinos al poder fue una ruptura importante. El grupo de la generación del 28 y lo que eso planteó como desarrollos y procesos en torno a la relación mundo militar, mundo civil, democracia, ciudadanía, fueron procesos que el país también supo abordar, y ocurrieron escenas como aquel acuerdo que nosotros llamamos Pacto de Punto Fijo, con sus luces y sus sombras. Pero como ese pacto de punto fijo ha habido varios, los venezolanos hemos aprendido a encontrarnos y a reencontrarnos a pesar de las crisis. No es la peor crisis que hemos vivido, y ni tampoco a nivel global. La venezolana, ha sido de las crisis más violentas. Uno tendría que recordar la guerra de El Salvador, la larga guerra colombiana, las guerras que están ocurriendo en otras latitudes en África fueron muy importantes, y las sociedades han encontrado caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que encontrar caminos de encuentro político que tienen una visión más allá del tema del poder. El problema no es quién está sentado en Miraflores. El problema es cuál es el proyecto político-social que nos puede unificar como venezolanos, genera un horizonte compartido en donde la sociedad puede verse y dibujarse y decir, queremos ir para allá con las diferencias naturales que tenemos todos los ciudadanos, pero que generan la tolerancia suficiente para que no ocurran este tipo de situaciones de desencuentro que nos están empobreciendo, porque el país no tiene un problema de recursos, los recursos están allí. Los que faltamos somos los venezolanos en realidad, y como ciudadanía. El punto de encuentro de los ciudadanos va a ser clave. Por eso el tema es la normalización democrática. Esto tiene muchas aristas, largo de explicar, pero quisiera decirle a la gente, tenemos que reencontrarnos los venezolanos. No va a ser la venganza, no va a ser las detenciones, no va a ser la violación de derechos humanos, no va a ser el tema del poder el que nos va a jalar hacia adelante. Nos va a llevar adelante un proyecto compartido. Gracias, rector. Profesora María Elena González, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Comparto las dos intervenciones anteriores, la del rector Víctor Rago y la del rector Peraza. El rector Peraza, de hecho, se ha referido a uno de los puntos que yo pensaba referir naturalmente en el campo de la historia. Estamos a un mes de una fecha muy importante para Venezuela. Diría que una de las más importantes de las últimas décadas. Digamos, arrancando en el siglo XX. Es una fecha que la mayoría de la población ve quizá con más esperanza que confianza, pero una esperanza mezclada con reservas. En unos casos más reservas que esperanzas, y en otros casos más esperanza que reservas. Creo que esa fecha, independientemente de cuál sea el resultado,
nos pone de frente a pensar cuál debe ser o cómo debe ser el futuro del país. Y creo que hay por lo menos dos tareas importantes, evidentemente a nivel de gestión de gobierno y de gestión, digamos, de las instituciones. El programa debe ser, sin duda, el que ha planteado el rector Rago. Pero creo que efectivamente nosotros debemos pensar ese periodo que esperamos que sea breve, y creo que va a ser breve, que llamamos transición, ¿no? Y creo que esa transición que muchos ven con temor, no debe ser vista con temor, porque creo que no hay razones para temer a ese periodo de transición. Primero porque pienso que al contrario de otras transiciones que hemos visto, transiciones entre comillas realmente, porque a veces no han sido tales transiciones en otros países de América Latina, que han pasado por periodos muy difíciles como estos últimos 25 años, este último cuarto de siglo en Venezuela. La sociedad no tiene odios profundos. La sociedad venezolana no tiene odios profundos realmente, ¿no? Y creo que en ese sentido no tenemos nada que ver. La sociedad venezolana es bastante tolerante por naturaleza. A veces se la critica por eso, precisamente, por ser demasiado tolerante con cosas que no merecen tolerancia, ciertamente, ¿no? Y además, la sociedad venezolana ha pasado efectivamente por varias transiciones. La transición de la guerra de independencia, efectivamente, la transición de la guerra federal, la transición del gomecismo, la transición de la última dictadura del siglo XX, ¿no? Y esas transiciones han sido periodos, no sé si la palabra que cabe es luminoso, pero periodos que se recuerdan, o sea, que están registrados en la historia y que hay razones para registrarlos así, como los mejores periodos de nuestra historia, realmente, ¿no? Y la otra tarea que hay que hacer es hacer un balance de las ganancias y pérdidas de estos últimos 25 años. Y yo creo que en el área de las pérdidas son incontables realmente, ¿no? En el área de las instituciones, en el área de los servicios, en el área de la educación, en el área de la salud, ¿no? La tarea que hay por delante de reconstrucción es inmensa y debe ser hecha naturalmente a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Porque la economía, por ejemplo, es otra de las pérdidas realmente y va a tomar tiempo, ¿no? Pero en el área de las ganancias, yo diría que estamos hoy en día en mejores condiciones para hablar de ganancias. Y creo que las ganancias que tenemos hoy en día de estos últimos 25 años pesan más que las pérdidas. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque las ganancias tienen que ver con el comportamiento social, ¿no? Con lo que atañe a la sociedad. Y creo que hoy en día tenemos, como suele ocurrir con las sociedades que pasan por periodos muy difíciles, largos, muy difíciles, de muchas carencias realmente y de muchas pérdidas también, la sociedad es más madura hoy en día. Creo que ha aprendido, o está aprendiendo, o está buscando cómo aprender a ser distinta, realmente, ¿no? Y está confiando más en sus propias energías. Y está aprendiendo a liberarse de la idea del Estado que resuelve todo y de ese abrazo, a veces asfixiante, del Estado, y a confiar más en sus propios recursos, ¿no? Está aprendiendo. Y yo creo que en ese sentido
una de las tareas importantes, públicas, muy públicas, de todos los centros académicos, debe ser ayudar a la sociedad a hacer ese aprendizaje. Gracias. ¿No? Hacerlo en la dirección correcta, realmente, ¿no? ¿Y por qué dije que estas ganancias pesan más que las otras? Porque la respuesta a los servicios, a las instituciones, salud, educación, digamos que podrían ser respuestas codificadas ya, ¿no? Que se requiere recursos económicos, recursos técnicos, ¿no? Dedicación, buenos recursos técnicos, dedicación. Pero los cambios sociales son más lentos y más difíciles, y lograr que una sociedad madure en un plazo de un cuarto de siglo, madure en una dirección que esperanzadora, digamos, ¿no? Es decir, para un futuro mejor, ciertamente no es algo que se pueda trazar como un objetivo a lograr ni con recursos económicos, ni con recursos técnicos, ni con ningún otro recurso, sino que es algo que está en la misma sociedad. Gracias. Bueno. Profesora Liliana López, la misma pregunta para usted. Yo lo resumo sencillamente. En su área, además de especialidad. Yo me quiero ir un poco más de mi área. Sí, esa. Y para mí la palabra clave es educar. Y la educación la divido en dos grupos. La educación desde los niños de primaria, porque si no tenemos una buena educación en primaria, no tenemos buenos maestros, no tenemos una buena educación en bachillerato, buenos profesores y suficientes maestros y profesores, nuestros estudiantes no están llegando bien a las universidades. Y eso lo sabemos todos los que somos universitarios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que lograr una buena educación y enamorar nuevamente a nuestros niños a que quieran estudiar. Porque ese es otro problema que también todos conocemos. ¿Cuál es el número de niños que no están yendo a una escuela? Y allá hay algo más frágil. Siempre en periodos de crisis, las mujeres tenemos más posibilidad de no ir a estudiar. Y lo sabemos. Entonces, eso es importante también para el país. Venezuela es un país que había alcanzado un nivel de comparación de científicos y científicas en Venezuela y en otras áreas que se ha estado perdiendo. Se ha estado perdiendo por muchos científicos que se han ido y se ha estado perdiendo por esa falta de lograr que los estudiantes quieran hacer carreras científicas. Pero esa es la primera parte que yo veo de educación. La segunda parte de educación que necesita nuestro país es la educación de todos los ciudadanos. Y eso es un trabajo muy, pero muy difícil, pero tenemos que lograrlo. Tenemos que lograr que nuestros venezolanos quieran nuevamente en el corazón al país, por una parte. Y segundo, que entiendan que el ciudadano que está al lado de él no es su enemigo, no es la persona que a veces se atropella en un momento en la calle, no es la persona que se trata mal. O sea, hay que recuperar lo bello de los venezolanos, que lo hemos perdido. Entonces, para mí la palabra es educación. Si no hay educación, podemos tener recursos, podemos tener una serie de cosas, pero si no hay la educación y no hay el amor por la nación, no lo vamos a lograr. Esté quien esté mandando en nuestro país. Gracias. Hasta ahora todos coinciden que el futuro de Venezuela pasa por la educación. Y eso creo que todos lo tenemos claro. Doctora Sileo, la misma pregunta para usted. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Este es un buen comienzo, lo que estamos haciendo. Aquí nos estamos hermanando en conocimiento y con deseo de ayudar. Para eso somos las academias y las universidades. Y yo estoy en la parte de salud. Como usted dijo, educación va hermanada de la salud. Si no hay salud, no hay país, definitivamente. Y nuestra salud está en terapia intensiva. Y si no se hacen los correctivos, se muere. Así de sencillo. Entonces no tenemos que llegar a ese extremo. Tenemos que hacer prevención desde antes. Y los niñitos, por ejemplo, iban más a la escuela porque ahí se les garantizaba una merienda y cualquier otra cosa. Y podían comer. Ahora, si tenemos unos niños que no están bien alimentados, una madre que no se controló el embarazo
o un adolescente que se embaraza, no hay manera de recuperar ese cerebro que se dejó de nutrir para luego producir. Entonces, al final vamos a tener una población que va a ser baja en estatura, pero con un cerebro que no le va a permitir desarrollar probablemente el potencial humano que estaba ya programado. Tiene que ir hermanado salud y educación definitivamente. Y nosotros como academia somos asesores, podemos estar allí de la mano orientando cuáles son las vías para hacerlo. Es lamentable que la prevención esté en cero y ahí tenemos muchachitas, por ejemplo, no es justo, sobre todo que uno sienta que el sistema de salud sea justo para toda la población, independientemente que no tenga, y más con los que no tienen recursos, porque el que tiene recursos puede pagarse un seguro y más o menos sale adelante, pero no se puede de la otra manera. No es solamente la voluntad del médico y las guías que tiene para proporcionar esa cura inmediata, es que si no tenemos recursos no podemos hacerlo. Y ustedes no se imaginan la frustración de los médicos cuando nos llega a alguien: doctora, revíseme a mi muchachito. Ok, se lo revisamos, con mucho gusto. Ajá. Pero en el hospital no tiene que ser, si tienes algún amiguito, mira, me ayuda, o conseguirle el medicamento, y eso no puede ser, eso no es justicia, definitivamente. Entonces yo pienso que uno de los puntos clave es prevenir, educar, enseñar, y que la gente sepa que tiene derechos, y que no unos pocos tengan privilegios. El doctor Uniade, que es actualmente el presidente, se cansa de recalcar lo mal que estamos, por ejemplo, en inmunización. Estamos viendo enfermedades que ya estaban fuera de nuestro, vamos a decir, conocimiento, ya no se veían y están resurgiendo ahora. Y eso que se llama prevención y educación. Entonces yo haría énfasis en esa parte. Sin salud no tenemos bienestar, definitivamente. Y para un mejor país tenemos que unirnos en eso. De nada sale que pongamos muchas cosas si después cuando llega ese niñito que usted dice, profesora, a una etapa donde todavía tenemos chance de recuperar ese niño, pero si no lo hacemos no tenemos hombre para el futuro. Ese es el gran compromiso de nosotros. Hermanadas, salud con educación desde todo punto de vista. Gracias. Yo estoy muy contenta de escucharlos, muy satisfecha, porque me doy cuenta que hay muchísima gente pensando al país. Y para lograr un cambio de un país, tiene que haber gente pensando el país, desde las universidades, desde las academias, desde los centros de investigación. Y aquí están algunas de las cabezas, de las mentes más lúcidas que tiene el país, que yo sé que son muchísimas, pero aquí hay una buena representación para hablar de los temas que importan. Antes de ser académicos, todos somos ciudadanos. Y como ciudadanos, pues tenemos una responsabilidad y también tenemos nuestra propia opinión y derecho de lo que significa o lo que puede significar para cada quien es el voto. Y yo quisiera preguntarles, como ciudadanos, además de académicos, ¿qué significa para cada uno de ustedes el voto y qué significa el próximo 28 de julio, las elecciones de Venezuela? Profesor Rago. Pues el voto es un instrumento importantísimo para expresarse en el seno de la vida social y en la comunidad política nacional. El voto es indispensable. Renunciar al voto es un comportamiento suicida. El voto hay que ejercerlo, el derecho a votar hay que defenderlo, allí donde se vea comprometido, donde corre el riesgo de ser conculcado, donde se presuma que puede ser distorsionado en sus efectos salutíferos desde el punto de vista de la vida nacional, debe ser defendido resueltamente. Tanto es así que nosotros lo entendemos como algo fundamental también en la vida académica, en el caso de las universidades autónomas. Para nosotros votar en la universidad forma parte del ejercicio de ciudadanía democrática. Así lo concebimos y por eso pensamos que en las universidades debe votarse
sin creer que la universidad, que la colectividad universitaria es una especie de sociedad en miniatura, es una comunidad, es una colectividad con características propias, y la democracia debe adaptarse a la naturaleza de esa colectividad, pero el voto sigue desempeñando allí un papel importante. Y me gustaría servirme de algo que Arturo dijo hace un instante en relación con la situación del país. Aquí de lo que se trata es de ponerse de acuerdo acerca del proyecto nacional, del proyecto de país que se quiere. Ese es un ejercicio también de ciudadanía democrática. Sin duda. Hay que propiciar las condiciones que permitan que los ciudadanos puedan libre y voluntariamente participar en ese proceso de construcción del futuro del país. Desde luego, eso irá seguido de un proceso electoral en el que el derecho al voto debe ser ejercido con plena conciencia. De manera que a mí me parece sumamente importante que esos espacios se abran, que el camino hacia la reconciliación nacional, hacia la existencia de garantías plenas para todos los ciudadanos, se establezca de una manera clara, de una manera inconfundible, sin distorsiones de ninguna especie. Hay que votar. Tenemos unas elecciones a brevísimo plazo. Hay que acudir a votar para que los ciudadanos puedan expresar su voluntad. El voto es esencial como instrumento de la práctica y del ejercicio de la democracia en el sentido amplio de la expresión. Así que la invitación es a que todos concurramos a la votación el próximo 28 de julio. Rector Peraza, ¿lo mismo para usted? Fíjate que una de las frases que yo usé y sigo usando, pero me parece importante, es tratar de hacer el esfuerzo necesario para que Venezuela llegue a una normalización democrática. Eso significa que estamos teniendo problemas. Eso significa que requerimos acuerdos políticos para hacer viable efectivamente una democracia que pueda ser recognoscible como tal. Eso significa que hay oportunidades para elegir y por lo tanto diversidad de candidatos, diversidad de opiniones y que se respeta esa diversidad. Que no existen interferencias indebidas en el ejercicio de esa capacidad de selección por parte de los ciudadanos. Por tanto, se respetan los diversos partidos, ideologías y modos de pensar sin imponer uno y dejando que los ciudadanos sean quienes voten y elijan aquello que consideran lo mejor y que representa mejor su posición. Es importante también invitar a los jóvenes, y esto me pone en el segundo punto. Las universidades hicimos un esfuerzo importante y debo reconocer que los mismos jóvenes hicieron un esfuerzo importante para invitar a sus colegas y a sus compañeros a inscribirse en el registro electoral, hicieron ferias, movieron autobuses, realmente hubo un gran movimiento para permitir efectivamente que muchos muchachos que no se habían inscrito en el registro, por lo menos un número interesante, lo pudiera hacer. Todavía nos queda un camino largo en Venezuela para lograr ese objetivo. Y después llega el día 28, el día de las elecciones. Y creo que es importante darnos cuenta que ese es el ejercicio más importante como ciudadanos. No es el único, pero es un ejercicio muy importante. Porque es el momento en que tú sales a manifestar tu voluntad en términos pacíficos, y puedes lograr que haya unas reglas claras que nos permitan justamente establecer ese acuerdo nacional que desde hace tiempo se llama voluntad general. La voluntad general establecida sobre la base de la mayoría que orienta el camino respetando las minorías. Esta es la clave de la democracia y siento que allí hay un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo, invitando a la gente a tu voto es importante, tu participación es importante, tú eres ciudadano. Lo que ocurra en el país o deje de ocurrir también está en tu mano. Gracias, rector. Profesora María Elena, aunque la profesora se nos había adelantado un poco, porque la primera pregunta es parte de la segunda. Sí, efectivamente, pues yo me refería a la fecha tan esperada del 28 de julio, ¿no? Hablaba de cómo, digamos, la mayoría esperamos esa fecha. Pero creo que hay que tener en cuenta que el voto o el ejercicio del voto, es decir, el acto, digamos, de emitir el sufragio,
que no es meter ahora con el sistema electrónico, pues no es poner el voto en la urna, sino simplemente presionar en una pantalla. Es el último acto de un proceso electoral, ¿no? Y generalmente nos enfocamos en ese último acto, pero yo creo que es una responsabilidad social y una responsabilidad de los centros académicos y de los partidos políticos y los políticos cuya profesión es precisamente la política, el estar vigilantes de ese proceso, de cada uno de los pasos de ese proceso, ¿no? Y de comprobar que efectivamente cuando se llega a ese último momento, las condiciones sean las que permitan un ejercicio verdaderamente libre del voto, del sufragio. Lamentablemente no hemos tenido esas condiciones y hemos tenido que batallar porque se reconozcan algo de esas condiciones, no plenamente, porque sabemos, por ejemplo, que hay un registro electoral muy defectuoso, ¿no? A veces por presencias que no deberían estar, como las defunciones, y otras por una gran cantidad de personas que no están registradas en esa lista. Y el registro electoral es el corazón de un proceso electoral realmente, porque allí está precisamente la lista de las personas que tienen el derecho, digamos, de ejercer el voto. Y yo creo que no es casual que haya estas campañas de parte de la oposición en estas circunstancias realmente, ¿no? Es decir, de parte de un sector, digamos, de la sociedad, para no hablar de oposiciones y de gobierno, pero en todo caso un sector de la sociedad, ese llamado constante al ejercicio del voto, ¿no? A recalcar la importancia de votar. Y eso, pensando hacia atrás, pensando sobre todo en las elecciones que se hicieron en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, desde que se reconoció, digamos, el voto universal de toda la ciudadanía mayor de 18 años, nunca ha habido esas campañas, porque la gente votaba con mucho entusiasmo, ¿no? Realmente la ciudadanía venezolana, yo creo que daba un ejemplo en la región y tal vez a nivel mundial del entusiasmo. Era un día de fiesta, ¿no? De concurrir a votar, ¿no? Quien no votaba era por razones muy especiales, bien porque no estuviera en el país o porque tuviera realmente razones de peso para no votar, ¿no? Yo he conocido muy poca gente que militantemente pues decidía no votar. Creo que conocí uno. Entonces, yo creo que una responsabilidad realmente importante es estar vigilantes realmente, ¿no? Y de ejercer el voto a conciencia, pensando en que estamos, digamos, abriéndole una puerta al futuro. Gracias. Quizás la crisis que hay mundial de los partidos políticos y de la política ha hecho que haya mucha más apatía en general en el mundo y también, por supuesto, en nuestro país por el voto y por lo que significa el acto de votar para un ciudadano. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la profesora López. Nuevamente, resumo en que hay que votar. Es nuestro deber y nuestro derecho. Es nuestra posibilidad de continuar o hacer cambios en nuestro país. Es el momento donde podemos tener esperanza, y no solamente nosotros. En cualquier país donde hay elecciones significan o continuamos con lo que hay o podemos hacer cambios en un país. Y si nosotros queremos hacer cambios y queremos que Venezuela mejore o queremos que Venezuela continúe como está, podemos ejercer el derecho al voto. Bien, la decisión está en nosotros. Y si bien sabemos que a veces no es fácil confiar en todo ese sistema que tenemos,
eso no nos debe impedir ir a ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, mi mensaje a todos los venezolanos es, independientemente de que sean jóvenes, adultos, vamos a salir a votar. Vamos a hacer del 28 de julio un día grande que sea recordado por mucho tiempo, y así lo recordarán nuestros historiadores en Venezuela. Gracias. Doctora Sileo, la misma pregunta. La misma pregunta. Bueno, ya casi todos hablaron acertadamente en ese sentido. Yo voy a señalar una cosa, y vuelvo a decir, educación. Nos preocupa que mucha gente joven no se inscribió en los registros, y sé que ponen muchas excusas, pero cuando el joven quiere llegar a algo, lo logra. Entonces, yo creo que tenemos una tarea de aquí a lo que queda, es motivar a esa gente que no va a votar porque no se inscribió, pero mostrarles que ellos pueden todavía hacer cosas, como acompañar, cuidar, ese tipo de detalles, y que ellos sepan que ese es un deber y un derecho, y los derechos se defienden. Entonces, no empezar a hablar de los jóvenes, bueno, son unos irresponsables, esto no, vamos a tratar de captar. Yo no sé cuántos no lo hicieron, que no se pudieron inscribir, pero ¿por qué no nos enfocamos a ese grupo que ellos todavía pueden hacer algo? Ese sería como mi mensaje acompañando al de ustedes. Gracias. Les decía que el profesor Horacio Bior está llegando y que, bueno, lo que hemos hablado aquí es sobre la importancia de la educación y que el futuro de Venezuela se mide con la paciencia de la educación. Horacio, bienvenido. Sabemos del tráfico, de la lluvia, más bien te agradecemos. Te cedemos el micrófono. Está con nosotros el presidente de la Academia de la Lengua, quien ya habíamos presentado anteriormente, Horacio Bior. Y Horacio, bueno, después de la introducción que hicimos, pues la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo comenzamos en ese pensar y actuar por el presente y el futuro del país, acoplado a los tiempos históricos que nos tocan vivir? Muchas gracias. Yo siento que tenemos muchas tareas por delante. Una de ellas es la concordia y la reunificación del país. Pienso que es algo esencial. Entender que para poder seguir adelante tenemos que unificarnos, tenemos que crear vínculos entre todas las partes y todos los sectores del país. Y una de las tareas pendientes es obviamente la inclusión y la promoción social. Sin inclusión y sin promoción social no vamos a poder avanzar. Y obviamente está por delante la tarea enorme de la superación de la pobreza, sobre todo cuando vemos que el mundo ha avanzado en nuevas tecnologías. Esas tecnologías son extraordinarias, pueden apoyar muchísimo la educación, la investigación, la vida social en general, pero esas tecnologías tienen un costo y debemos estar atentos a ello. No se pueden crear diferencias ni en el ámbito internacional ni en el ámbito nacional de acceso a esas tecnologías, porque si no, la humanidad, no solamente Venezuela, la humanidad lo va a pagar muy caro. Tenemos que hacer un esfuerzo supremo para garantizar el acceso de todas las personas a las nuevas tecnologías. Horacio, la otra pregunta que yo había hecho era como ciudadano, además de académico, porque antes de ser académico, somos ciudadanos, ¿verdad? Tú eres un ciudadano. ¿Qué te planteas tú hacia el 28, de cara al 28? ¿Qué significa las elecciones de este próximo 28? ¿Y qué significa el voto? Quizás sea un lugar común decir que el voto es la mejor expresión de la ciudadanía, pero en realidad lo es. Es la manera como ejercemos la ciudadanía, una de las maneras como ejercemos la ciudadanía. También es un lugar común decir que son unas elecciones fuera de lo común, que son muy importantes, pero es que así lo son. Estamos jugando el futuro del país, así que mi invitación es a que todos votemos según nuestra conciencia, según nuestros sentimientos, según
nuestra visión de futuro. Si alguno de los que me han acompañado en esta gratísima conversación quiere agregar algo, pues tiene el micrófono, porque bueno, de eso se trata, que un canal cultural dedicado al conocimiento como es Vale Televisión pueda ofrecer su pantalla a que las academias, las universidades, los institutos de investigación y sobre todo aquellos que lideran esas instituciones puedan poner su conocimiento a disposición de un público mayor. Así que si alguien quiere aportar algo que yo no haya preguntado, pues dibujo libre. Horacio, ¿quieres decir algo? Creo que Venezuela, lo que llamamos o entendemos la venezolanidad, que es quizá la suma de muchas identidades regionales, de muchas situaciones particulares que no se deben desdibujar dentro de ese sentido de la idea de país, un país verdaderamente plurinacional con todo lo que eso implica, nos convoca y nos convoca a todos por igual. Los investigadores, los profesores universitarios, los escritores, los intelectuales, debemos dar un aporte y ese aporte es generar ideas para la construcción de una Venezuela más armónica e inclusiva. Muchas gracias. Rector Rago, ¿usted quiere decir algo? María Elena, profesor Peraz, quien quiera. Yo quiero agregar que si bien todo lo que Horacio nombró, todas las personas que manejamos un área específica del conocimiento, vamos a aportar al país, no lo podemos hacer solo. Tenemos que estar de la mano de muchas personas, de muchos ciudadanos, ayudar al país, ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestros niños. O sea, independientemente de nuestra área de conocimiento y nuestro interés, eso es muy importante, pero eso tenemos que sumarlo a poder trabajar con el resto de los venezolanos, a que ellos vean que pueden llegar a tener un futuro mejor, a ser profesionales del país y a ser el futuro que va a manejar el país. Porque ya nosotros estamos esperando que esa nueva generación nos ayude a construir a Venezuela. Rector. No, bueno, podemos seguir así. Bueno, muy bien. Yo me venía a la memoria quien lleva el epónimo de la universidad que me toca presidir, Andrés Bello. ¿Y por qué? Porque a él le tocó el momento justamente de la crisis de la independencia. ¿Y qué plantea él para solucionar esa ruptura, esa crisis que se vivió? Plantea fundamentalmente 3 cosas, podría decir que más, pero hay 3 que quisiera centrar como importantes. Primera de ellas, Andrés Bello plantea un idioma común para América Latina y hace su gramática. Pero la gramática no es solamente que hablemos correctamente, cosa que obviamente le importaba, sino que nos comuniquemos, que seamos capaces de entendernos, que a pesar de la diferencia hay un lenguaje común que nos permite efectivamente encontrar caminos de comunicación. Segundo elemento, un derecho común. El hombre toma el Código Civil Napoleónico, lo traduce y lo trae a América Latina y dice, esto es lo que podría aplicar como un derecho que regule las relaciones de todos. Lo hace en Chile, pero lo propone para América Latina. Venezuela usa efectivamente ese código que construye en principio Andrés Bello. Y lo tercero que él propone es una universidad. El mundo del conocimiento es el camino y de las academias es el camino para poder jalonar aquella América Latina que salía de aquella guerra espantosa para poder empezar a producir nuevas naciones y un futuro. Yo le quisiera decir a la gente, pensemos que tenemos que comunicarnos, tenemos que construir reglas y proyectos comunes y claro que la educación es el camino de salida. Gracias. Rector. Yo quisiera subrayar la idea de que la búsqueda en la cual deben empeñarse los venezolanos, todos los venezolanos sin excepción, es una en la cual impulsemos las convergencias. Es verdad que aplaudimos y celebramos la diversidad, pero la diversidad tiene sentido en la medida en que reconozcamos las cosas que compartimos, las que tenemos en común. El país debe ser un territorio de confluencia. El interés de todos los venezolanos por construir una sociedad armónica, libre
en la cual la discusión pueda encontrar espacio confortable para poder llevarse a cabo, pero la contrastación de las diferencias debe apuntar hacia la búsqueda de lo común, la construcción de la concordia, como bien decía Horacio hace un instante. Ese es el valor que circunstancialmente tiene el evento del 28, la posibilidad de expresarnos para movilizar la energía nacional en pos de un futuro de prosperidad y de felicidad común a todos los venezolanos. María Elena. En mi primera intervención hablaba de las ganancias, sobre todo en el plano social, ¿no? Creo que una de las ganancias, que no sé si mencioné, me parece que no, es la valoración de lo que se ha perdido o lo que está muy disminuido. Y una de esas áreas que se valoran ahora con más conciencia que antes es la democracia, precisamente, ¿no? El ejercicio de los derechos que da la democracia y que son derechos además humanos, porque la libre expresión, la libertad, es más allá de un derecho político, es un derecho humano, realmente, ¿no? En ese sentido, pues, un derecho natural, como en la cultura política anglosajona, ¿no? Es decir, la libertad es un derecho natural, nacemos libres realmente, ¿no? De manera que hay que corregir un poco ese concepto de que la libertad es algo que se nos concede o que nos concede el poder político realmente, ¿no? Y creo que eso es una conciencia que hay que tener muy clara y luchar por ella realmente, ¿no? Por otra parte, pues, cuando pensamos en la construcción de ese futuro, yo creo que es un futuro realmente en que, por supuesto, hay que dedicar tiempo, recursos, ¿no? Y voluntad, mucha voluntad en la reconstrucción de muchas áreas, ¿no? Pero, por otra parte, pues, creo que hay que tener confianza y pensar que ese futuro no va a ser necesariamente armónico o, vamos a decir así, libre de conflictos, porque el conflicto es una parte natural de la convivencia social, ¿no? No hay que tenerle miedo al conflicto. El problema es cómo resolvemos esos conflictos y buscar una correcta forma de resolver los conflictos. Pero los conflictos existen porque somos una sociedad, como todas las sociedades, una sociedad diversa, con intereses diversos y con ideas sobre la sociedad en que vivimos, opiniones distintas también. Entonces, en esa confrontación muchas veces surge el conflicto, ¿no? Y a veces pensamos que vivimos permanentemente en conflicto simplemente porque hay diferencias de opinión y esas diferencias se defienden con mucho calor. Y eso está bien, ¿no? Siempre que haya respeto realmente y voluntad de llegar a resolver los conflictos que tengan interés para el conjunto de la sociedad, por supuesto. Yo quiero agradecer a todos ustedes el haberse tomado el tiempo, además en un día muy lluvioso, pues tengo que ratificar lo que han dicho todos ustedes aquí, que el futuro de Venezuela se mide con la paciencia de la educación.